Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Ayer estábamos hablando de la democracia en los Estados Unidos como ese país que es el que tiene el sistema democrático más desarrollado, y aún así sistemáticamente están llegando al poder gente, pero que es de lo peor, de lo peor. Y cuando no pasa eso, pues llega gente que es aceptablemente buena, nada de espectacular. Los dos partidos pecan, tanto republicanos como demócratas pecan de ese fenómeno y es algo, el problema es la estructura misma de la democracia, que decíamos que dejan participar absolutamente cualquier persona. Entonces, esa mala estructura condena a los países a tasas de crecimiento lento, porque la historia de la humanidad, del mundo entero, de todos los países del mundo, muestra que hay una correlación entre niveles de inteligencia de los gobernantes y tasas de crecimiento económico. Como regla general, entre más inteligente, más estudiado es un gobernante, más rápido tienden a ser las tasas de crecimiento, y por tanto más rápido se elimina la pobreza y el desempleo, más rápido suben los ingresos de toda la población, más rápido cae el crimen, porque el crimen está indisolublemente ligado con la pobreza y el desempleo. Entonces, en estos días, estas semanas, ya estaba hablando mucho en Honduras, he estado discutiendo mucho sobre Petrocaribe, y sobre unos a favor, otros en contra, y esto ya tiene una relativa larga historia desde hace como 6 años que ingresó por primera vez el tema de Petrocaribe, y había gente muy contundentemente en contra y otros muy, como 4 o 5 años, y muy contundentemente a favor. Y la gran mayoría que no tenía claro de qué diablos estaban hablando los dos bandos. Pero decir, toda la existencia misma de Petrocaribe, o sea, y de la posibilidad de que Honduras acceda a ese programa de intercambio de petróleo, con la posibilidad de poderlo pagar en un plazo de tiempo considerablemente largo. Esa situación es única y exclusivamente resultado como consecuencia de la pobreza prevaleciente en Honduras. Son países pobres, fundamentalmente países con muy baja capacidad de importación, los que recurren a esta situación, a este sistema de intercambio, de trueque, por decir así, de petróleo contra alguna otra cosa que el país tenga en relativa abundancia y que no pueda ser bien comercializado. A Cuba le va de maravilla, obtiene petróleo, que ellos tienen dificultad de obtener divisas, moneda dura para comprarlo, y a cambio Cuba da médicos que no es que tengan abundancia, lo que pasa es que hay muchos que están subempleados en Cuba y van a ofrecer servicios de salud a Venezuela, por ejemplo. De la perspectiva, el trueque es aceptablemente bueno para los dos, en realidad no lo es. Cuando miramos las tasas de crecimiento de Cuba y de Venezuela en los últimos 10 años, miramos que son mediocres las dos. Es evidente que lo fundamental, esa tasa de crecimiento, no está contribuyendo en mayor cosa. Pero a lo que vamos es lo siguiente: ¿por qué Honduras se ve posicionada en una situación en donde se siente tentada, ya sea con un gobierno de izquierda o con uno de derecha, se siente tentada a incurrir en esto? También otro denominador común es que países con altos niveles de corrupción también se ven muy tentados, porque existe la posibilidad de apropiarse ilegalmente de esos dineros de Petrocaribe, y ya sean gobiernos de izquierda o de derecha, y como consecuencia de eso sacar una ventaja muy personalizada. Entonces, en un país donde la corrupción prevalece de una manera abrumadora, casi omnipotente, en donde jamás se le ha metido a la cárcel a ningún presidente, prácticamente ningún ministro
ningún presidente del Congreso, tal vez ocasionalmente alguno que otro diputado. Un país como Honduras, entonces esto se presta mucho más a esta situación, pero independientemente la razón fundamental por la cual todo el debate se está llevando a cabo es porque Honduras, en el curso de sus 190 años de historia independiente, ha tenido tasas de crecimiento sumamente lentas. Y eso coincide con presidentes que no han brillado por su inteligencia. Miren, en los titulares de prensa internacional, ayer apareció un tema sobre Senegal. Senegal, este país Senegal, queremos ubicarlo. ¿Ustedes dónde se encuentra en África? Yo creo que muchos grandes fanáticos de fútbol tienen una idea aproximada de dónde están, porque de ahí han surgido muchos jugadores que han ido a dar a las grandes ligas de Europa. Entonces ahí donde vemos en anaranjado, en la costa oeste atlántica del África, es el África central, está Senegal, un país muy selvático, ahí lo vemos ya en rojo más de cerca. Y decíamos que hay como 55 estados, 55 países en todo el continente africano. Este es uno pequeño, uno de los, tal vez no los más pequeños, pero sí uno pequeño. Son aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, o sea, un poco menos del doble del territorio de Honduras, y tiene 14 millones de habitantes. Honduras tiene 8, un poco menos del doble de lo que tiene Honduras. Entonces, Senegal, si avanzamos en las imágenes, pues es un país sumamente pobre, sumamente pobre. Ahí vemos la mayoría de la población es agrícola, es mucho más agrícola, el porcentaje de la población que es agrícola en Senegal es mucho más grande que en Honduras. Un país que fundamentalmente vive de la agricultura y del turismo. En estos últimos más o menos 2 décadas ha traído una relativa considerable buena cantidad de turismo europeo, pero es un país sumamente pobre. Entonces, la capital es Dakar. No sé si han oído del famoso rally París-Dakar, que atravesaba el Sahara y terminaba ahí, comenzaba en París y terminaba aquí. En Senegal, esa es la capital, Dakar, es que en la costa atlántica, bueno, la única costa que tiene. Pero el punto es que ya no lo hacen por Argentina y Chile, el Rally Dakar, porque demasiado terrorista musulmán y todos los competidores son occidentales, se vuelven una tentación de irlos a secuestrar o matar por cualquiera de los países que recorren en el desierto del Sahara. Entonces ahora lo hacen en el desierto de Atacama, que abarca fundamentalmente Chile y parte de Argentina. Entonces, si avanzamos, no sé qué sigue. No, regresemos al estudio. Bueno, sí, veamos a este hombre. Este hombre se llama Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Regresemos al estudio. No sé si han oído hablar de él. Este es el cantante africano más famoso en el mundo entero. Es un tipo que ha grabado con Nene Cherry. Esta fue una exitosa cantante como a comienzos de los 90, una afroamericana. También con Sting, con varios de estos grandes celebridades de la música occidental. Ha grabado con ellos, ha hecho canciones en conjunto y pues se ha hecho millonario, ¿verdad?, con la venta de su música. Comenzó en su país natal, en Senegal. Hay una música famosa ahí, M. Balax, y le dio otras variaciones con buen ritmo y bueno, se ha vuelto célebre a nivel internacional. Esa celebridad y ese dinero, él ha hecho más o menos lo mismo que hacen todas las grandes celebridades, como por ejemplo Bono, famoso por andar allá haciendo proyectos de lucha contra la pobreza en África, por ejemplo, y andar convenciendo gente como George Bush, incluso gobernantes de Gran Bretaña, de otros países europeos y muchos ricos, para que den donaciones para ayudar a los africanos a que tengan escuelas o que no se mueran tanto de hambre, alguna cosa como. Entonces, Bono, famoso por andar allá haciendo proyectos de lucha contra la pobreza en África, y andar convenciendo gente como George Bush, incluso gobernantes de Gran Bretaña, de otros países europeos y muchos ricos, para que den donaciones para ayudar a los africanos a que tengan escuelas o que no se mueran tanto de hambre, alguna cosa como.
El punto es que son estas causas típicas de orden filantrópico que las celebridades en la música, en el cine, en el deporte tienden a hacer. Es como casi una obligación. Si se llega a un estatus bien elevado, es casi obligatorio para esta gente, estas celebridades, hacer actos de filantropía. Entonces, este tipo no estudió nada. O sea, no terminó ni la secundaria. Desde muy niño, el papá era artista, lo metió, le gustó desde muy niño, desde los 12 años está ahí cantando en Senegal y eventualmente ya como por comienzo de los 80 logró incursionar en el mercado internacional. Este tipo se la ha pasado cantando toda su vida. Esa es su profesión y lo hace muy bien. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que una persona como esa, mostremos nuevamente la foto de este cantante senegalés, que este individuo pudiese gobernar correctamente un país? Pues ayer declaró su candidatura para la presidencia de Senegal. Entonces, este es de los poquitos países africanos que la democracia es más o menos, no hay tanto fraude en las elecciones, en la mayoría pues hay un fraude bastante grande, pero regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación, regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación en donde nos encontramos otra vez una situación similar a la de ayer en los Estados Unidos. Quedó en tercer lugar el viejito del que yo les estaba hablando, Ron Paul, un viejito que bueno, este es una eminencia al lado de este, porque este es médico, médico, y por encima de eso sacó una especialización en obstetría, el viejito de los Estados Unidos, Ron Paul, que quedó en tercer lugar, y que tiene ideas locas como legalizar la marihuana, la cocaína, hasta el crack quiere legalizar, que es un derivado de la cocaína y que es como 10 veces más adictivo de la cocaína. Entonces, es una locura porque él es lo que llama un libertario, entonces él cree en la libertad, entonces que cada quien decida si consume o no consume drogas. Y si se quieren matar con droga, al fin y al cabo la gente tiene el derecho de saltar de un edificio, matarse o pegarse un tiro. Entonces, son unos razonamientos bien estrafalarios, pero el punto es que tiene sus seguidores y casi gana. Casi gana. Lo que vamos es lo siguiente, nadie que estudie medicina, por muy respetada que sea, que es usualmente la profesión más respetada a nivel mundial en todos los países, eso no los prepara para dirigir la política económica del país. Política macroeconómica es bien diferente. Ayer mostrábamos, y podemos citar un montón de otros ejemplos, en todos los países del mundo, incluso aquí en Honduras y en el resto de Centroamérica, en donde grandes empresarios se meten a la política y fracasan. Miren, si ustedes estudian economía, por ejemplo, o si estudian administración de empresas, ustedes en casi cualquier facultad del mundo van a encontrar que les van a dar. Si están estudiando administración de empresas, pues la mayoría les van a dar clases de orden microeconómico, que es cómo gerenciar una empresa correctamente. Y si ustedes estudian economía, les van a dar bastante de macroeconomía, cómo gerenciar un país en su conjunto, la economía en su país, desde la perspectiva del Estado. Entonces, si ustedes estudian economía, les van a recetar por lo menos una o unas 2 clases de microeconomía. Si estudian administración de empresas, les van a recetar 1 o 2 clases de macroeconomía. Entonces, aparentemente están cerca las carreras, pero en realidad no. A través de todos los países del mundo encontramos que grandes empresarios que tuvieron grandes habilidades, genialidades incluso para manejar empresas, a la hora cuando fueron gobernantes fracasaron, las tasas de crecimiento fueron lentas. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los entusiasmamos a que le den me gusta, porque les va a gustar, y adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas que estamos tratando hoy, al igual que otros que hemos tratado y que vamos a seguir tratando en el curso del tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y después de este breve interregno vamos a regresar con un análisis más exhaustivo
profesional y científico del sistema democrático, cómo nos afecta aquí en Latinoamérica y Honduras y en el mundo entero. Así que por favor no se vean que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de Senegal. Pues entonces este hombre que se ha pasado, que no estudió nada en toda su vida, que se ha pasado toda su vida cantando, pero como una gran celebridad, él es la persona que más lo llena de orgullo allí y los futbolistas más, en Senegal, un país súper pobre, más pobre que Honduras, entonces la gente se agarra de lo que hay y claro, tienen una gran admiración por este individuo que ha destacado a nivel mundial como cantante. Entonces, pero eso lo califica para gobernar. Miren, la prueba de lo complicado, que eso no es para cualquiera, gobernar un país, es que la inmensa mayoría de países en el mundo son pobres y han tenido tiempos de sobre. ¿Cuánto han tenido tiempo para salir de la pobreza? Vamos a ver, 1000, 2000, 3000, 4000 años. Por ejemplo, aquí en el continente americano, le dice el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es de la perspectiva de los europeos, que no lo conocían hasta el año 1492. Pero la perspectiva de los habitantes de aquí, originarios de los nativos, aquí se supone que los etnógrafos, los antropólogos dicen que aquí había gente de como 10.000 años o más. Desde joven no tienen nada. Geológicamente tampoco no tienen nada. El continente americano se formó a la misma vez que el asiático y que el europeo. De nuevo no tiene nada de esto. ¿Cuánto tiempo han tenido los habitantes de esta región? Aún si simplemente comenzamos a contar desde la independencia para hacer de estos países ricos. Por lo menos 190 años. Y no han llegado a nada. Aquí en el continente y allá en otros países. A India, Bangladesh, Pakistán les habrán dado la independencia hasta 1947 los británicos. Pero los británicos cuando Gran Bretaña no existía ni siquiera como provincia del Imperio Romano, cuando eran unos salvajes que andaban en taparrabos, hace como 2500 años, la civilización hindú que tiempo estaba floreciendo. Llevaba ya más de 1000 años en plena actividad. Y, o sea, han tenido tiempo de sobra en India. Pero ahí están, siguen pobres, súper pobres, más pobres que en Honduras. O sea, salir de la pobreza y el desempleo es lo más difícil del mundo. De los poquitos países que no son pobres, que son ricos, la mayoría sufren de altos niveles de desempleo y subempleo. Eso nos muestra lo dificilísimo que es generar rápido crecimiento económico. Pero no, como el sistema democrático deja, mientras cualquiera, entonces, así entró Hitler, así entró Adolfo Hitler. Hitler estaba necio que quería dar un golpe de Estado. Trata de dar un golpe de Estado en 1923 en el estado de Bavaria. No era ni siquiera toda Alemania, nada más en el estado. Y lo agarraron, lo metieron preso. Estuvo como 2 años preso en un calabozo en las cárceles de Múnich. Después el tipo dijo, bueno, si este sistema me deja a mí llegar al poder así nomás, ¿para qué voy a estar queriendo dar golpe de Estado? Y se puso y ahí está. Excelente orador, probablemente el mejor orador de la historia. Y ya con eso adormeció a todo el mundo y llegó al poder tranquilo, en toda legalidad. Entonces, ni siquiera quien estudia administración de empresas y quien prueba ser un gran empresario tiene las capacidades para generar rápido crecimiento económico. Ahí vimos los dos George Bush, que fueron un fracaso, pues, que fueron grandes empresarios antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Bill Clinton nunca trabajó en ninguna empresa privada. Estudió, sacó derecho, muy estudioso el tipo, muy autodidáctico también, y inmediatamente se metió a la política ahí en su estado nativo de Arkansas. Y generó resultados económicos mucho mejores que los dos Bush. También generó mejores resultados que Gerald Ford, que era otro que tenía experiencia empresarial. No tiene nada que ver. Allá en Italia demostramos cómo Silvio Berlusconi es una catástrofe. Pues este tipo en Senegal está todavía menos calificado que un tipo que estudió administración de empresas, como los dos George Bush, y que gerenciaron incluso grandes empresas. Este tiene 0 calificaciones. Al lado de eso, los dos Bush y otros, o Silvio Berlusconi, que han seguido el camino de empresa privada, de éxito en la empresa privada y después se meten a la política. Este tipo es un 0 a la izquierda. Pero ahí está.
y pudiera resultar electo. Hay un gran entusiasmo entre sobre todo la juventud. Pues miren, lo interesante es, agarramos países como estos, que uno dice países perdidos, que a quién le importan, y es cierto, son países pequeños, países súper pobres, más pobres que Honduras, pero cuando uno los resquebraja en sus múltiples partes y los analiza racional y objetivamente, uno encuentra nuevamente un denominador común. Miren, tenemos una foto del actual presidente. Este es Abdoulaye Wade, este es el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, y el actual presidente del año 2000 hasta la fecha es el actual presidente de Senegal. Este hombre, ahí donde lo ven, tiene 2 doctorados, uno de ellos en economía, graduado de universidades francesas. Este es la excepción a la regla entre los presidentes africanos, que la mayoría no saben nada de nada, no estudiaron nada, algunos ni graduaron de la secundaria. Esta es la excepción a la regla. Regresemos al estudio. Pues este individuo tiene una situación interesante. Queríamos mostrar unas tablas, unos datos ahí estadísticos. Y miramos en Senegal el Producto Interno Bruto. Esta es la tasa de crecimiento económico promedio anual en cada una de las décadas. Y encontramos Senegal fue colonia francesa de más o menos 1800, finales del siglo XIX hasta 1850, mediados del siglo XIX hasta 1960. Comienzos de 1960 le dieron la independencia a casi todas las colonias africanas. Francia e Inglaterra se habían repartido casi todo el continente africano desde el siglo XIX en colonias. Y miren las tasas de crecimiento. Han ido de muy malas a regular. Entonces, en las primeras 2 décadas las gobernó un poeta, un tipo que había estudiado literatura, que se pasaba escribiendo poemas. Ese era su fuerte. Pero ¿en qué cabeza cabe que eso prepara a la gente para ser buenos gobernantes? Sobre todo para obtener tasas de crecimiento súper rápidas, porque es lo que ocupaba. Este país hoy es mucho más pobre que Honduras, y en aquel entonces, en 1960, al momento de la independencia, era como 5 veces más pobre, lo que es ahorita, 10 veces más pobre. Era increíble, la gente estaba muriendo de hambre. Y miren la tasa de crecimiento, 20 años gobierna el tipo. Punta de fraude electoral, 20 años está ahí. De ahí le deja el poder a su brazo derecho. Y este ya era abogado. Otra vez, nuevamente, preparan los estudios de abogados para generar rápido crecimiento económico. Pues que me digan los abogados. Yo estudié Derecho en esta universidad de Honduras. Y yo sé que no recibí ni una tan sola clase en donde me estuviesen preparando para generar rápido crecimiento económico, para siquiera tener nociones pequeñas de economía, mucho menos para generar lo más complicado y lo más difícil que todos los países del mundo encuentran a hacer. Es lo que más les cuesta a todos los países del mundo. Pues pero como quiera que sea, era más preparado y gobernó en los 80 y en los 90, 2 décadas también. Se mejoró un poco, un nivel de inteligencia más alto, un nivel de conocimiento más alto, y se mejora un poco la tasa de crecimiento. Y después, a partir del año 2000, ganó las elecciones este pelón que acabamos de ver, Wade, Abdoulaye Wade, y ha obtenido una tasa de crecimiento de 4% anual en los últimos 11 años, porque ahí lo tenemos por década, pero en el 2010 también gobernó. Y regresemos al estudio. Entonces, como podemos ver, miramos una correlación entre niveles de inteligencia de los presidentes de este país. Tiene 50 años de independencia desde que se independizó de Francia en 1960, y vemos una aceleración progresiva de la tasa de crecimiento económico en la medida en que hubieron gobernantes cada vez más preparados, más estudiados, más inteligentes. Miren, es interesante, en Singapur también, en ese mismo periodo, porque Singapur obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1959. Entonces, más o menos son 52 años, este tiene 51 más o menos de independencia.
cae la misma cantidad de tiempo y una gran diferencia en cuanto a niveles de desarrollo. Mostremos la próxima estadística, la próxima tabla para mostrar esas diferencias de desarrollo económico. Ahí podemos ver Senegal en el 2010. Riqueza, este es ingreso per cápita al poder adquisitivo en el año 2010. Y encontramos que Senegal tuvo la mitad de Honduras, más o menos. O sea que los salarios son la mitad de bajos. Aquí está ganando el salario mínimo como 6,000, allá son como 3,000 lempiras. Bueno, nadie no utiliza el lempira ya, obviamente, sino que el franco africano, la moneda local. Bueno, entonces miramos ahí Honduras, miramos los Estados Unidos mucho más arriba, casi 12 veces arriba que Honduras. Y Singapur todavía muchísimo más arriba que los Estados Unidos. Entonces, regresemos al estudio. Miramos qué interesante, tiene casi la misma cantidad de años de independencia, Senegal y Singapur. Singapur ha estado gobernado también por solo 3 primeros ministros. Ahí son primeros ministros, aquí son presidentes, es lo mismo. Las tasas de crecimiento en Singapur fueron como de 8% durante el periodo, en este país fueron como de 3% durante el mismo periodo. Una gigantesca diferencia, porque aparentemente solo es un poquito más del doble, pero es mucho más, pues como les decía, crecimiento económico se va midiendo a partir de cada año. O sea, si se parte en 1960, entonces tiene 10% de crecimiento, entonces 10%, se le agrega 10% a lo que había. Pero si vuelve a crecer a 10% en 1961, entonces se le agrega no a la cifra inicial de 1960, sino a la ya incrementada en 1961. Entonces va incrementando. O sea, si ustedes crecen, si Honduras hubiese crecido a 10% anual en los últimos 6 años, entonces no tendríamos $4,000 de ingreso per cápita, sino que 8,000. 8,000. El salario mínimo andaría como por 12,000 lempiras. No sé si me voy a entender, es complicado, pero poco a poco creo que vamos a poder entenderle a esta cosa con datos claros, con casos concretos. Pues esa es la situación, porque a nivel de todos estos países latinoamericanos, africanos, que sufren terriblemente de pobreza y de empleo. Entonces ese es el problema constante, tasas de crecimiento muy lentas a través de toda su historia, en ciertos momentos peores que en otros. Entonces lo que necesitamos es acelerar a tasa de crecimiento, y la pregunta es ¿cómo es eso? Entonces miramos a la historia para coger guía de eso y descubrimos que la inteligencia de los gobernantes y de toda la administración pública es el factor fundamental. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a poder encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a darle me gusta en nuestra página y a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde van a poder encontrar este libro que abordamos estos temas con mayor detenimiento. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre este país, Senegal, que muchos hondureños que siguen muy de cerca el fútbol internacional, el fútbol europeo, de esas ligas, la Champions League, han con seguridad visto varios de estos jugadores de Senegal en esos equipos franceses, españoles, británicos sobre todo. Bueno, pues esta situación que se vuelve irrisoria, esta noticia hizo la vuelta internacional porque él es una celebridad, este cantante senegalés, y precisamente por lo extremo que es, pero ahí está, en Haití, el presidente de Haití es un cantante, pues él la pasó toda su vida cantando y estaba el presidente, pues ha sido un desastre el gobierno de él.
lo que va, los meses que lleva desde su toma de posesión, cosas elementales no las puede hacer. Porque ¿qué? Se la pasó cantando toda su vida. ¿Prepara el cantar para poder hacer un buen gobierno? Por supuesto que no. Ni siquiera haber sido un excelente empresario prepara a una persona para ser buen gobernante, para generar rápido crecimiento económico. Ni siquiera haber sido el mejor abogado del mundo los prepara. Es toneladas de abogados por todo el mundo que fracasan en materia económica. Así que no tiene nada que ver el asunto. Zapatero al zapato. Yo no sé dónde está el problema con ese concepto. Un concepto que sistemáticamente la gente dice, no, sí que lo importante es asesorarse bien y formar un buen equipo, pero y nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Y la pregunta es, bueno, ¿y si no saben? ¿Para qué están ahí? O sea, lo dicen como que si, yo soy una persona que es mágico, que puedo producir, que del mar broten los pescados y se multipliquen, o transformar las hojas en pan o el agua en vino. Es decir, es ridículo. Pues, o sea, ¿en función de qué? Si no tienen la capacidad para generar rápido crecimiento, ellos, si no tienen el conocimiento, ¿cuál es la justificación para que sean presidentes o primeros ministros o jefes de Estado? ¿Cuál es la justificación? Si es lo único que va a mejorar las condiciones de vida en un país. Mire, alguien podría decir, bueno, pero en los Estados Unidos, y ahorita que estamos en las elecciones internas en el Partido Republicano, alguien dice, bueno, pero ¿significa eso que todos estos presidentes que ha tenido los Estados Unidos son un error? O sea, que no han estado haciendo, que no tenían derecho. Por supuesto que no tenían derecho. ¿Y cómo se explica el hecho que el país se haya hecho tan rico? Miren, ahí lo miran, ahí lo ven ustedes, las estadísticas. Se lo come con creces. Le lleva una ventaja como de 60% en nivel de riqueza a Singapur. Estados Unidos está nadando en recursos naturales, está nadando en petróleo, en gas natural. Ahora ya él, desde hace décadas, es el tercer más grande productor de petróleo en el mundo. Ahí nunca íbamos a hablar de eso porque Estados Unidos todo lo que produce lo consume internamente. Y la mitad de todo el petróleo que consume lo importa. Pero ahora ya el más grande productor de gas natural le quitó la primera posición a Rusia, que la tenía desde hace mucho tiempo. Tienen de todo. En los Estados Unidos no hay nada. Hay minas de oro por todos lados. Que en Montana, que en Idaho, que en Alaska. En Alaska hay un montón. Que metales de todo tipo. Carbón por toneladas. Pero es que, ¿qué es lo que no hay en los Estados Unidos? Que hay 10 millones de kilómetros cuadrados. Es inevitable que van a encontrar de cualquier cosa. Ahí está, y solo $47,000. Y Singapur no tiene un recurso natural y tiene $62,000 de ingreso per cápita. Miren, no solo es que los estadounidenses han estado sufriendo de altos niveles de desempleo y subempleo desde hace 40 años, porque desde hace 40 años tienen tasas de crecimiento que son por debajo de 3% anual. Y el país necesita un mínimo como de 4% anual para que toda la población le vaya bien, porque esa es la responsabilidad de un buen gobernante. Darle buenas condiciones de vida a toda la población, no a una minoría o no a la gran mayoría. En los Estados Unidos le han dado buenas condiciones de vida a la gran mayoría, pero hay como un cuarto de la población que desde hace 40 años vive mal, o sea, de sus salarios estancados, con regularidad padece de desempleo, de subempleo, cosas así. Entonces, eso solo se elimina si se acelera esa tasa considerablemente. Entonces, la pregunta es que alguien puede osar argumentar que los estadounidenses tendrían algo en contra de estar como están los estadounidenses, los singapurienses, con cero desempleo y con salarios como 60% más altos que los que ganan en los Estados Unidos. O sea, un abogado en los Estados Unidos gana mucho menos que un abogado en Singapur. Un dentista en los Estados Unidos gana mucho menos que un dentista en Singapur. Un recogedor de basura en los Estados Unidos gana mucho menos que un recogedor de basura en Singapur. Y así sucesivamente todos los campos, que policías, que militares, que los mismos políticos. En Singapur, por ejemplo, el primer ministro, el puesto más importante, gana 4 veces más que los Estados Unidos. O sea, que el presidente de los Estados Unidos. El salario es 4 veces más alto. El salario en Singapur es como de $200,000 al mes.
En los Estados Unidos es como 40 por ahí, $45,000 al mes. Es lo que es el salario de Obama. Era el salario de Bill Clinton, de Bush. Singapur es mucho más alto. ¿Por qué? Porque han desarrollado más riqueza. Entonces hay más dinero para todo el mundo. Entonces, lo interesante es ver esto. ¿Quién podría osar decir que habría un tan solo estadounidense, y eso incluye a los millonarios y los billonarios, que no desearían tener más dinero? Porque ahí los vemos a todos millonarios. ¿Ah? Como a Bill Gates y a Warren Buffett y a al mocoso Zuckerberg o a todos los otros, o a Jeff Bezos, el que fundó Amazon, por ejemplo. Todos estos, ¿verdad? Que tienen 10 billones, que tienen 7 billones, que tienen 10 billones, que tienen 20 billones, que tienen 40 billones de dólares. ¿Ah? Toda la economía de Honduras son 33, 34 billones de dólares. La de Bill Gates se supone que anda ahí por los 40 billones de dólares. Entonces, ninguno de ellos está en contra de tener más dinero. Todos están queriendo tener más dinero. Todo el tiempo están haciendo nuevos negocios y todo. ¿Ah? Todos están, no digamos la gente que está abajo en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién en su sano juicio diría que los Estados Unidos podrían? Ajá, y hay países como Liechtenstein que tienen salarios 3 veces más altos que los Estados Unidos. O sea, que el ingreso per cápita, que el nivel de riqueza es como 3 veces más alto. ¿Quién en su sano juicio puede osar decir, eso es el mejor de los posibles mundos? ¿Ustedes alguna vez han oído eso? Había un filósofo francés en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, del enciclopedismo francés, Jean-Jacques Voltaire. Y era filósofo y hablaba sobre estos temas del sentido de la vida, el sentido de la vida, el existencialismo, cuál es el sentido de la vida, que es como el tema central de la filosofía a través de la historia y que también es un tema central de las religiones. ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces él escribió en forma de novela y a una novela famosísima, El Cándido, la recomiendo, es buenísima, pues presenta y todo el tiempo se estaba burlando de que en ese tiempo, todo lo malo que pasaba, la gente lo justificaba y decía, es por el mejor de los posibles mundos. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede decir que es el mejor de los posibles mundos para los estadounidenses estar en $47,000 con 9% de empleo, $47,000 de ingreso per cápita y 9% de empleo y 18% de subempleo, cuando en Singapur tienen 0 desempleo, 0 subempleo y $62,000 de ingreso per cápita? ¿Quién en su sano juicio puede osar decir que es el mejor de los posibles mundos para los estadounidenses estar en esa situación, que no estarían mucho mujer si estarían en la situación de Singapur? Y estarían en la situación de Singapur si hubieran obtenido tasas de crecimiento más rápido. Y las hubieran obtenido si hubieran tenido gobernantes más inteligentes. En Singapur diseñaron un sistema para que no puedan llegar los Barack Obama, los George Bush hijos, los George Bush padres, ni siquiera un Clinton hubiera llegado. Porque Clinton solo tenía 2 títulos universitarios y solo hablaba un idioma. No hubiera llegado. En Singapur no lo dejan llegar, dicen, no está suficientemente calificado. Tenés que tener más una larga historia. Cuando estaba lanzando a la presidencia en 1991, empezaron a salir aquel montón de historias de que amantes aquí, amantes allá, amantes aquí, y que se le acusaba de haber incurrido en actos de corrupción, por ejemplo, haber utilizado automóviles del puesto de gobernador de Arkansas para estar llevando a sus amantes a moteles donde las encontraba. Entonces, él lo tenía que financiar con su dinero. Si lo hacía con su dinero, el único problema, la única persona con quien tenía un problema era con la mujer, con la esposa, con Hillary. Pero no con el estado de Arkansas. Pero si está utilizando los dineros del estado de Arkansas para estar financiando sus amoríos, así sea amoríos maritales o extramaritales, entonces eso es ilegal. Entonces, por un pecadillo como eso, con un pecadillo como un pequeño acto de corrupción como en Singapur jamás hubiera podido participar, sin mencionar que no había estudiado suficiente. Eso es lo que le hubieran puesto de trabas en Singapur y no hubiera... Miren, aquí le ponen 1000 trabas a gente súper inteligente y honesta para que no participe. Pero en Latinoamérica bloquean a media humanidad de esa forma. En unos países peor que otros. Este país es de los peores en esa materia. Pero en Singapur a quienes bloquean son a los que merecen ser bloqueados. Es que miren, el concepto de que cualquiera es una estupidez tan grande, ¿se imaginan?
¿Se imaginan el sistema de Singapur hubiera estado aplicado en Alemania allá en el año de 1932, cuando llegaron a fatídicas elecciones que en noviembre de ese año marcaron como el triunfador a Adolfo Hitler? Sacó 37% de los votos y todos los otros partidos sacaron menos. Entonces él fue el canciller, el chancellor, como le dicen en alemán. Entonces, el mundo, Europa sobre todo, se hubiera evitado 50 millones de muertos, se hubiera evitado como 150 millones de lisiados que sobrevivieron a la guerra, pero quedaron sin brazos, sin ojos, sin piernas, sin manos, sin oídos, sin vista, sin esto, sin el otro. ¿Entiendes? Pero no. El ridículo sistema deja participar a cualquier incompetente, a cualquier incapaz, a cualquier inepto, a cualquier ignorante. Si no tiene título universitario, no importa. Si no tiene título de secundaria, no importa. Y no tiene título de primaria, no importa tampoco. Con tal de que sepa leer y escribir. El trabajo más complicado del mundo, y lo puede, según este incoherente, inconsistente, ilógico sistema democrático, lo puede hacer cualquiera. Alguien que ha pasado la vida pateando una pelota de fútbol, lo puede hacer. Alguien que ha pasado la vida cantando toda una vida, lo puede hacer. No tiene ningún problema. ¿Es posible que un país pueda salir adelante con un sistema tan deficiente como ese? No, que es mucho mejor que la democracia, está claro, pero es un pésimo sistema. Y lo hemos visto una tras otra, tras otra, tras otra vez. Con un sistema como el Singapur, jamás hubiera llegado George Bush, jamás hubiera llegado Hugo Chávez al poder, jamás hubieran llegado todo este montón de corruptos que hemos visto en Latinoamérica, en Centroamérica. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a poder encontrar este video y muchos otros, asimismo artículos, interesantes artículos que no los van a poder encontrar en ningún otro lado del mundo, más coherentes, más lógicos, más consistentes que cualquier otro sobre diversos temas, como el tema del fútbol, por ejemplo. Asimismo, los entusiasmamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Excelente regalo de nuevo año, en donde van a encontrar una diversidad de temas de orden económico, político, sociológico, filosófico, cultural, de Honduras y cómo las cosas pueden cambiar rápidamente siguiendo el ejemplo de los países más exitosos del mundo. Así que, por favor, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando nuevamente de esta incoherente situación en Senegal que va a presentar, donde un individuo que se ha pasado toda la vida cantando va a competir contra un individuo con 2 doctorados y uno de los doctorados en economía. El tipo no ha producido ningún milagro económico, pero para los estándares de Senegal, para los estándares de África, pues ha producido buenos resultados. Miren otra cosa, en este momento los niveles de corrupción en Senegal son altos con este presidente actual, el pelón que les mostramos, Abdoulaye Wade. No obstante, tenemos una tabla ahí que queríamos mostrarle, una tabla de niveles de índices de corrupción. Este es las encuestas, las tablas elaboradas por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, que mide niveles de corrupción y es la institución más creíble en esta materia. Y miramos Singapur como uno de los países más honorables, honestos, probos del mundo. Estados Unidos muy por debajo de Singapur, pero todavía de maravilla comparado a Honduras. Pero miren esto, acá vimos en la tabla anterior cómo Senegal es muchísimo más pobre que Honduras, como en promedio Senegal es 2 veces más pobre que Honduras. O sea, entre más pobre un país, más bajos son los salarios, más alto el desempleo. Por tanto, la gente está más desesperada. Por tanto, la gente está dispuesta a hacer cosas más ilegales para conseguir el pan de cada día, para poder tener un techo sobre la cabeza. Entonces, deberíamos de encontrar sobre todo que África es el continente más, el África subsahariana es la región más corrupta del mundo. Era de esperarse que Senegal estuviese clasificado como un país más corrupto que Honduras, pero
Surprise, surprise. Miren cómo son las cosas. En lo que brilla Honduras, ¿verdad? Tenemos la posición número 1 en homicidio per cápita. Y aquí le ganamos hasta un paísito africano. Pues miren, esto es interesante. Este hombre que está gobernando desde hace como 11 años, Abdoulaye Wade, el pelón que les mostramos, regresemos al estudio. Este hombre, Abdoulaye Wade, le hablábamos ayer de un combo que suele venir con una persona altamente estudiada, altamente inteligente. Es un combo en donde el país suele obtener en la gran mayoría de las veces tasas de crecimiento más rápidas que otros políticos con menores niveles educacionales y asimismo a la misma vez tiene niveles de corrupción más bajos. La corrupción ha bajado enormemente para como estaba antes de que él llegara hasta 1999 con el anterior presidente. Los 40 años antes de que él llegara, la corrupción estaba mucho más elevada, muchísimo más, y ha bajado bastante con él. Este es un fenómeno que lo mirábamos el otro día en Nigeria, que estábamos hablando de Goodluck Jonathan, el presidente de Nigeria, que tiene un doctorado en zoología, una rama de la biología, y gracias a que él se impuso contra la voluntad de su partido, el año pasado tuvieron las elecciones más honestas en toda la historia de Nigeria. Primera vez que los observadores internacionales dicen que no hay fraude masivo, sino que pequeñas irregularidades, así como lo clasificaron los observadores internacionales. A la misma vez miramos que los niveles de corrupción han bajado considerablemente en Nigeria. Están horriblemente, los vimos que estaban más altos que Honduras, pero comparados a como estaban antes de que llegara él, han bajado bastante. Entonces, nuevamente miramos cómo se presenta un combo. Ustedes ponen a la cabeza del Estado una persona altamente estudiada y obtienen ese combo de tasas de crecimiento más rápido, lo cual disminuye el desempleo, disminuye el subempleo, disminuye la pobreza, mejora la distribución del ingreso, mejora las ganancias de las empresas y a la misma vez baja el nivel de corrupción. Entonces, más o menos va proporcional. Entre más inteligente el candidato, entre más estudiado el político a la cabeza del Estado, más rápido es la tasa de crecimiento y más baja la corrupción. Es una situación sumamente, pues, entre más incompetentes, más lentos de la cabeza, entre más raquíticas son las capacidades mentales, más cosas negativas tienen. Más corrupción, más estancamiento económico, peor distribución del ingreso. Un fenómeno interesante, porque alguien dice usualmente la cosa es, allá en Senegal, como fue colonia francesa, hablan francés y varias de las lenguas nativas, porque hay muchas tribus, así como en los otros países africanos que hemos visto que hay usualmente guerra civil entre varias tribus ahí. Pues aquí también, francés es el denominador común y de ahí tribus por región de Senegal. Pues en francés hay un dicho que dice couteau double tranchant, o sea, que es arma de doble filo, ¿verdad? Entonces, usualmente uno obtiene algo positivo aquí, pero obtiene algo negativo. En este caso no. Miramos una situación a nivel mundial, una situación por ejemplo, Bill Clinton tuvo tasas de crecimiento mucho más rápido que los dos Bush, sobre todo que George Bush hijo, el que estuvo 8 años, al igual que Bill Clinton. Y asimismo miramos que los niveles de corrupción en los Estados Unidos aumentaron con George Bush hijo. Aumentaron enormemente, o sea, era una situación, habían acusación tras acusación, por ejemplo en Irak, que una gran cantidad de contratos se le estaban dando a Halliburton, por ejemplo, que fue una empresa en la cual el vicepresidente Dick Cheney fue el gerente, a lo que llaman en los Estados Unidos el CEO, el Chief Executive Officer, el número 1 de la empresa. Entonces, situaciones, pero realmente casi de tercer mundo, típica de estos países latinoamericanos, aquellos descaros como se entregan contratos leoninos de carreteras, de electricidad, etcétera, del otro, represas hidroeléctricas, de cosas así, son típicos de estos países tercermundistas, república banana. Uno espera eso de los Estados Unidos, pero por primera vez, desde como el siglo XIX, no se observaba eso en los Estados Unidos con George Bush.
sí, George Bush hijo, el presidente con las capacidades mentales más bajas en por lo menos los últimos 100 años en los Estados Unidos. Ustedes ven la correlación, tasas de crecimiento lento en los Estados Unidos con nivel de corrupción más alto. En Senegal y Nigeria la misma situación. Aquí en Latinoamérica encontramos la misma situación, muy similar. Digamos ahorita en Chile no hay acusaciones. Yo he leído un montón de cosas ahorita en gran convulsión por el tema educacional en Chile, pero acusaciones de corrupción casi no vimos. El presidente es un hombre con un doctorado en economía de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, Piñera. Entonces, esa correlación va conjuntamente. Bueno, se nos está acabando el tiempo y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a poder encontrar este video y muchos otros. Asimismo, artículos y denle me gusta ahí porque les va a gustar. A la misma vez los entusiasmamos a que adquieran el libro Riqueza para Todos en librería Guaymuras de Tegucigalpa, del centro de la capital, que es el mejor libro en materia de economía, historia, sociología, filosofía y politología de Honduras y de Latinoamérica. Es increíble las inconsistencias que uno lee en libros similares. Este libro hace énfasis en Honduras y lo compara con otros países del mundo, pero es increíble las incoherencias que uno lee aún de los mejores del mundo en estos temas. Bueno, esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Riqueza para Todos mañana a la misma hora, pero hoy pueden ver en repetición a las 11 de la noche. Así que les deseamos lo mejor y espero que estén bien para mañana.